Bienvenidos al capítulo 3 de la inducción de las máquinas de fibra láser de estilo Smart Core orientadas a joyería. En esta ocasión vamos a ver los métodos para corte. El software que estamos utilizando es Illustrator y los métodos que vamos a ver son dos. El primero es por trazo, el segundo es por surco. Por trazo es teniendo el diseño ya terminado. Aquí hay un ejemplo de un cuadrado. Lo enviamos a la máquina. Entonces en Illustrator vemos de color azul lo que es el vector en realidad. Aquí le vemos que tiene un trazado porque efectivamente tiene un trazado, pero lo que va a ver la máquina es esta línea en azul y se va a ir con el ancho que tenga el láser, que debe ser menos de una centésima. Entonces se nos va a hacer un poco más demorado el corte, pero vamos a ahorrar en merma. La pérdida que tenemos con este método es muy baja. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces miremos que en realidad lo que tenemos es este corte, que es esta línea en azul, ¿sí? Aquí yo le coloco un trazo para verla mejor. Aquí tengo el archivo, es este cuadrado. El software de la máquina copia todos los datos que tenga de Illustrator, entonces siempre lo posiciono en 00 para que me lo traiga en el origen. Vamos a guardarlo en Illustrator siempre. Vamos a guardarlo en Illustrator 3, no japonés, sino normal. Entonces voy a guardarlo cuadrado, guardar, y aquí es donde me pide qué tipo de formato. Illustrator 3, no 3 japonés, le doy OK. Entonces hay dos tipos de software que tienen las máquinas estilo Smart Core. El primero es este, que es el de todo industrial. Aquí traigo el vector. Entonces lo buscamos en la carpeta, lo guardamos en descargas, lo traemos, mostrar vista previa. Como ven, un cuadrado, o bueno, un rectángulo. No hay más ahí, es una línea. En el otro software, que puede ser el Steel Smart 2 o el SCAD, vamos a traerlo. Lo mismo, buscamos, downloads, y vemos que es simplemente un cuadro, ¿sí? Mientras que el otro método es hacer un surco. Aquí se ven muy parecidos los dos. Si yo le dejo el trazo como se lo tenía, se ven muy parecidos los dos, pero miren la diferencia. Este tiene doble cuadrado, ¿sí? Está esto azul y esto azul. Vamos a hacerle un trazo para verlo un poco mejor, ¿sí? Entonces por aquí se va a ir el corte. Vamos, aquí tengo como una breve explicación y es por el trazo se va por esta línea, ¿sí? Y por el surco empieza a comer todo esto. Entonces vamos a tener más merma, ¿sí? Pero el corte se va a tardar muchísimo menos que hacerlo por trazo. ¿Cómo hacemos este espesor y qué espesor tenemos que dar? Bueno, eso depende primero de los materiales. Vamos a dar dos ejemplos rápidos. El primero es oro. El oro vamos a hacer que este trazo, ¿sí? Que esta medida de acá, ¿sí? Esta medida de acá sea 0,2 milímetros máximo. Pueden trabajar 0,1, también lo pueden trabajar, van a obtener menos merma que trabajando con 0,2, pero 0,2 máximo. Pero en plata nosotros podemos trabajar desde 0,2 si son láminas muy delgadas hasta 0,8 milímetros si son láminas gruesas. ¿Cómo construimos esto? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a diseñar un nombre que es como un trabajo muy rutinario de la joyería. Entonces dijimos el nombre de la marca. Como lo dice aquí, saqué la herramienta texto y aquí elijo el tipo de letra. La que estoy utilizando se llama Bernadette. La pueden descargar por Dafont. Vamos a ver que este texto se puede editar, ¿sí ves? Aquí podemos seleccionar, borrar. Todavía no es un vector. ¿Cómo lo hacemos un vector? Pues le damos acá a crear contornos. Ahora es un vector. Ya no lo puedo modificar como lo modificaba antes. Vemos que hay varias cosas que corregir. La primera es la L. La L
salta la S, como que la corta. La segunda es que no hay puente entre la S y la M. La tercera es que no hay puente entre la O y la L. Estas son cosas que como diseñadores o diseñando para cortar tenemos que corregir nosotros, porque la máquina en el software de la máquina pues lo pueden corregir. Vamos a, lo primero, todo esto está unido, vamos a desagrupar. ¿Qué quiere decir desagrupar? Entonces ya puedo mover letra por letra, vamos a darle control Z, que se movía todo en bloque, entonces desagrupar. ¿Sí? Cada letra es un vector individual, como podemos ver, mire que la T se puede cortar acá, se corta con la S. Si yo envío esto directamente al programa, al software de la máquina, lo que va a hacer es que se va a cortar esto y va a hacer estas intersecciones que vemos acá, ¿sí? Va a cortar la T, va a cortar como esta intersección y la S, y eso no es lo que queremos. Entonces lo primero voy a corregir esta L. ¿Cómo hago? Vamos a restar ese pedazo de vector que está ahí. Creo que no se unió. Sí, se unió. Listo. ¿Cómo lo hago? Entonces hago un cuadro cualquiera en donde pueda como cortar esa L. Selecciono este cuadro, selecciono la L efectivamente, y en busca trazos dice menos frente, que es la herramienta que vamos a utilizar. Corta, hace una operación entre conjuntos, entre el cuadro que yo tenía, esta L, ¿sí? Y este es el resultado. Ahí ya podemos sumar todo, entonces selecciono todo, en busca de trazos le doy unificar. Mire que ya estas intersecciones no existen. No existen estas intersecciones, ¿sí? Entonces tenemos un vector un poco más limpio. Vamos a hacer las curvas. Me gusta siempre que trabajemos con las medidas reales, entonces dejémoslo 10 milímetros de alto, ¿sí? Entonces vamos a hacer este puente. ¿Cómo hacemos este puente? Utilizo esta herramienta que es la pluma. Vamos a hacer 3 nodos. Los nodos son estos cuadros, ¿sí? Y estas son las líneas de vectores. Aquí, como ven, la relleno de negro porque aquí hay un relleno negro. Lo más bien le vamos a dar con un trazado de 1 milímetro. Este nodo que está acá está terminando en vértice y yo lo puedo convertir a que termine en curva. Aquí, como nos acomodemos con la herramienta selección directa, que es esta, podemos ir moviendo los nodos, que pena, para ir acomodando nuestro vector. Aquí mueve esto. Y la idea es que haga como una transición natural, que no se vea tan como rudo el diseño. Veamos, parece que quedó bien. ¿Cómo podemos? Acuérdense que es lo azul, es esto azul que está acá, lo que ve la máquina, ¿sí? Este trazo de acá es invisible para la máquina. ¿Cómo volvemos esto un vector? Bueno, en objeto, trazado, contornear trazado, y eso ya lo volvemos un vector, ¿sí? Vamos a sumar estos dos. Quedó ya un bloque entero acá. Ahora vamos a hacer que podría ser un puente que salga de esta parte de la S, esta parte baja, la M. Entonces, le quito el relleno, le dejo un trazo y esto para que sea más como natural, lo pongo en curva. Parece que ahí está como un poco bien, mejor. Me gustaría que fuera tangente esta curva, ¿sí? Ahí ya podemos contornear este trazado para poderlo unificar. Entonces, objeto, trazado, contornear trazado. Esa es la ruta que deben aprenderse. Sumo esto. Ya está. Yo a simple vista puedo ver que estos puentes pueden estar muy delgados.
Entonces una forma de corregir eso es dar un trazado pequeño, digamos 0.2, 0,2, como lo vemos ahí, ya está un poco más grueso, pero acuérdense, el trazado todavía no es un vector. El vector es esto en azul, ¿sí? Aunque lo enviamos hacia la máquina, no nos va a resultar este trazado, sino el interno, este azul. ¿Cómo lo volvemos que el trazado sea un vector? Pues objeto, trazado, contorno trazado y lo sumo, lo unifico. Ahora ya, como pueden ver lo azul, mire que está por fuera, ¿sí? ¿Qué debemos hacer para que esto se pueda colgar o pueda ser útil en una cadena? Las contrargollas. ¿Cómo hago las contrargollas? Yo simplemente hago un círculo con Alt, con Shift, que viene. Entonces selecciono acá y con Shift sostenido empiezo a hacer el círculo. Eso, el Shift hace que sea un círculo y no un óvalo. Esto pasa si yo lo dejo de sostener, selecciono Shift, solo un círculo. Entonces hago dos círculos. Este es el segundo, este es el primero. Este lo dejo de 4 milímetros y este de 2. De 2 milímetros. Lo selecciono los dos y aquí puedo alinear. Entonces miremos qué opciones tenemos. Tenemos este que es centrar en vertical, este que es centrar en vertical y este centrar horizontal. Entonces centremos acá. También podemos alinear a la izquierda, alinear a la derecha, superior, inferior. Pero necesitamos centrar y centrar. Así ya sabemos que efectivamente quedó en el centro. ¿Cómo restamos esto? Con menos frente. Listo, tengo la contrargolla, la voy a copiar, la voy a pegar, que es control C, control V. Voy a ponerla en una posición que me parezca óptima. Para yo poder alinear esto, ya sabemos cómo lo hacemos acá. Entonces verticalmente, eso está ya centrado. Entonces la cadena cuando cuelgue lo va a hacer alineado, lo va a hacer a plomo, o sea, no va a quedar una parte superior y otra inferior, sino va a quedar a nivel. Entonces ya puedo sumar esto, unificar acá, entonces busca trazos, unificar, pero entonces otra cosa que quería explicar es que yo no puedo dejar estos vértices acá vivos, estas puntas, ¿cierto? Porque aquí lo que va a pasar es que me puede generar una rotura, se puede reventar por acá mi dije. Acordemos que estas contrargollas son las que cargan todo el peso del dije. Esto sube, baja, bueno, hace un montón de cosas, entonces se nos puede reventar por acá. ¿Qué solución he encontrado? Nosotros podemos hacer esto, que es como un alivio de tensiones, que en vez de que quede de esa manera, quede así, quede esto redondo. Y ahí pues está nuestro alivio de tensiones y la cadena no es tan susceptible a que se rompa. ¿Cómo lo hacemos? Hay dos maneras, selección directa. Si esta curva es bien pronunciada, a ver si tenemos suerte en alguna, por ejemplo este. A ver, no tenemos suerte acá. Si tenemos suerte de que la curva sea bien pronunciada, sale un modificador como un círculo en donde podemos darle un radio. Aquí en ninguno salió así, lamentablemente, pero ¿cómo se ve eso? Vemos que tenemos este cuadro, vamos a selección directa, aquí sí lo podemos ver, son estas bolitas, simplemente le damos doble clic y le decimos, digamos, 0,2 que es nuestro radio el que nosotros queremos, ok, y él automáticamente hace la curva. Como no tenemos esto, toca dibujarla. Entonces con nuestra herramienta pluma, ¿yo qué hago? Adentro, aquí en cualquier otro lado, aquí lo hago en el trazado, aquí en el otro trazado y cierro. Con la selección directa, voy acá y la quito vértice y le dejo
en curva, ¿sí? Entonces con esto, esos son los manejadores. Yo puedo dar la orientación que quiera, el diámetro. Aquí la idea es jugar hasta ver una composición que nos agrade. Vamos a unificar. Tenemos el primero. Entonces acuérdense que son 4. Son 2 cargadores, entonces son 4. Entonces aquí adentro. Vamos aquí en el trazado. Una acá en el centro, otra en el otro trazado. Adentro y cierro. Y en este lo mismo. En este vamos a darle un círculo que sea curva, que sea un poco más grande. Y ya es el gusto, la estética de cada uno, que sean como parecidas estas dos. Listo. Vamos a hacer el siguiente, que es este. Pues adentro, aquí trazado, acá, aquí adentro, cierro. Y este vértice le doy aquí la curva. Vamos a darle un poquito más de diámetro, que quede tangencial. Ya cuando estemos satisfechos, lo unificamos. Y falta este. Pues yo lo veo que está muy como corto, entonces lo podemos enviar más bien derecha uniendo esas dos curvas. Y así no tenemos ese problema. Bueno, así nos quedó. Es un ejemplo. ¿Cómo hacemos el surco? Entonces, miremos, voy a dar un color diferente, digamos rojo. Si yo aquí le pongo 0,2, ¿cierto? Y lo que yo quiero en realidad es esta línea azul que veo acá, que dice trazado, hasta acá, ¿cierto? Entonces es la mitad de esto. El surco yo lo quiero de 0,2 o hasta 0,8. Hagamos un ejemplo de que esta sea una placa de calibre 120 en una máquina de 60 vatios. Hagámoslo de 0,6 para que sea un poco más rápido y está en plata. Entonces, las condiciones que tenemos voy a anotarlas. Digamos que esto sea plata, como ejemplo, sea plata, calibre 120, y tengo con máquina de 60 vatios. Una máquina de 60 vatios. Sí, aquí lo más óptimo puede ser irnos a algo más grueso, 0,8, 0,6. No quiero tener tanto desperdicio, entonces 0,6. Quiere decir que si esto es el doble, entonces aquí debo poner 0,6 por 2, 1,2. ¿Sí? Y es esto, todo esto lo que va a comer, ¿sí? Todo esto va a comer. Todo eso vamos a desperdiciar, se va a ir en humo. ¿Cómo vuelvo esto? ¿Cómo lo vuelvo que vaya a la máquina? ¿Cómo lo envío a la máquina? Ese surco. Entonces los pasos aquí son, de aquí en adelante es una receta. Entonces objeto, trazado, contornear trazado. Aquí me voy a buscatrazos, aquí a más opciones y le doy menos fondo, me queda esto. No se preocupen por estas cosas que están acá, que sí van a quedar en la placa, pero el diseño que nosotros hicimos, diseño original, ¿cierto? Que es desagrupar, diseño original que nosotros hicimos, que en realidad ¿cuál es? Es va a salir así, exactamente va a salir así, ¿sí? Entonces no se preocupen por eso. Esto tiene estos picos, pero no se preocupen porque lo que vamos a obtener va a ser esto que nosotros diseñamos. ¿Cómo lo enviamos a la máquina? Entonces, para enviarlo a la máquina simplemente, pues yo sugiero siempre centrarlo. 0, 0 en X y Y. Yo le quito el relleno para no tener ningún problema con
a veces se crea una capa nueva de los programas en el software de la máquina. Entonces es mejor quitarle relleno y dejarle cualquier trazo, no me importa el número acá. Uno puede ver que no sea como muy obvio el diseño que está acá, pero de aquí en adelante es una receta y desde que lo hayamos diseñado bien, todo va a salir muy bien. Entonces aquí simplemente lo guardo, le doy un nombre. Voy a guardar, siempre lo guardamos en Illustrator 3, ok, ok, y lo enviamos al software de la máquina. Entonces digamos que tengamos este software que es el de auto industrial, lo traemos, nombre, abrir, aquí está. ¿Qué debemos hacer? Vamos a darle un hash, ¿cierto? El hash para corte siempre va a ser este, el que decimos que se llama paralelo, el de cuadrados, a 0.01, ¿sí? Ángulo 0, 0, todo ok. Listo, la máquina le va a hacer estas líneas. ¿Listo? ¿Y con qué parámetros vamos a cortar? Vamos a cortar aquí con 500, 90 y 20 en frecuencia. Simplemente es enviar a la máquina y ya va a cortar del tamaño que nosotros ya seleccionamos en Illustrator. Aquí es enviar. En el otro software, digamos que sea SCAD o el SmartCall 2, lo traemos acá vector, nombre, ¿sí? Si es que lo deja centrado automáticamente, ahí no hay que hacer nada. Vamos a tener el hash, buscamos el que llamamos paralelo, 0.01, él hace su relleno, esperemos que está un poco lento, porque tenemos todos los programas abiertos. Listo, entonces ya hace el hash, está acá. Le quito estos parámetros de fábrica. A mí sale demo versión only porque no tengo la máquina ni conectada ni encendida. Pero ustedes la van a conectar y encender para hacer ese corte. Entonces aquí velocidad 500, potencia 90, frecuencia 20. Ya es enviar a cortar. No hay nada más que hacer. Simplemente es esperar que la máquina nos termine el resultado y nos entregue la pieza. Entonces muchísimas gracias por la atención prestada. Recuerde que nosotros tenemos presencia física en Colombia y en Ecuador. Nuestro número de WhatsApp es el 322-291-8212 con el indicativo de Colombia que es más 57 y en Instagram estamos como StilesMartCall. Cualquier duda por favor háganosla llegar. Muchísimas gracias.